Nunca imaginé que aquel jueves gris de noviembre cambiaría cada fibra de mi ser, que me haría cuestionar absolutamente todo lo que había construido en mis 58 años de vida. Ese día, salí de mi última junta directiva como CEO de Tech Vision Solutions, la empresa tecnológica que había levantado desde cero y que acababa de vender por $52 millones. Debería haber estado celebrando, flotando en una nube de éxito y satisfacción, pero algo pesado oprimía mi pecho, una sensación que no podía nombrar, pero que me acompañaba desde hacía años. Conducía mi Mercedes-Benz negro por la autopista que conecta la ciudad con las comunidades rurales del norte. Necesitaba aire, necesitaba silencio, necesitaba escapar del ruido ensordecedor de mi propia mente. Las ventanillas bajadas dejaban entrar el viento fresco que despeinaba mi cabello perfectamente peinado del salón más exclusivo de la ciudad, pero ni siquiera eso lograba despejar la niebla que nublaba mi alma. Fue entonces cuando los vi, a unos 200 metros del cruce de caminos, sentados sobre una piedra enorme junto a la carretera, dos ancianos encorvados bajo el peso de los años y de algo mucho más devastador que la edad, el abandono. Ella vestía un suéter celeste descolorido, con agujeros en los codos y una falda larga que alguna vez debió ser azul marino. Él llevaba un pantalón café remendado y una camisa blanca amarillenta por el tiempo, ambos rodeados de 3 bolsas de plástico rasgadas y una pequeña caja de cartón, lo que me hizo frenar en seco, dejando marcas de llanta en el asfalto. No fue simplemente verlos allí sentados, fue la expresión en sus rostros. La misma expresión que debió tener mi padre cuando murió solo en aquella cama de hospital mientras yo cerraba un negocio en Dubái. La misma mirada perdida que seguramente tuvo mi madre cuando falleció de tristeza, 6 meses después, en un hogar de ancianos donde la dejé porque estaba demasiado ocupada construyendo mi imperio. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que explotaría. Las manos me temblaban tanto que apenas pude estacionar el auto en el arcén. Me quité los lentes de sol Chanel y las lágrimas que había estado conteniendo durante 10 años. Desde el funeral al que llegué tarde, comenzaron a rodar por mis mejillas, arrastrando el maquillaje carísimo que me había aplicado esa mañana. Bajé del auto con las piernas temblorosas, mis zapatos hundiéndose en la tierra suelta del costado de la carretera. Cada paso hacia ellos era un paso hacia mi propio pasado, hacia la culpa que me había estado devorando viva, hacia la oportunidad de redención que el universo, Dios, el destino, como quieran llamarlo, estaba poniéndome frente a los ojos. Antes de continuar con esta historia que te va a partir el alma y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina, Colombia? Nos encantaría saber de dónde nos ves, porque estas historias son para todas nosotras, que entendemos el valor del tiempo, el peso del arrepentimiento y la importancia de las segundas oportunidades que la vida a veces nos regala cuando menos lo merecemos. Cuando me acerqué a ellos, pude ver los detalles que desde lejos no había notado. La mujer tenía las mejillas surcadas por ríos secos de lágrimas, sus ojos hinchados de tanto llorar, sus labios agrietados por la deshidratación y el sol implacable que caía sobre ellos sin misericordia. El hombre mantenía la mirada fija en el horizonte, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver, como si hubiera abandonado toda esperanza, como si simplemente estuviera esperando que la muerte viniera a recogerlos ahí mismo, en esa carretera olvidada. Sus manos nudosas y llenas de callos, manos que habían trabajado toda una vida, se aferraban a un sobre manila arrugado que guardaba contra su pecho como si fuera lo único que le quedaba en este mundo. «Buenos días», les dije con voz quebrada por la emoción que me embargaba. Mi voz sonó extraña incluso para mí, vulnerable, humana, tan diferente al tono autoritario y frío que había perfeccionado en las salas de juntas durante 3 décadas. ¿Se encuentran bien? ¿Necesitan ayuda? La pregunta era absurda. Obviamente no estaban bien. Obviamente necesitaban ayuda. Pero no sabía qué más decir. La mujer levantó la vista lentamente, como si le costara un esfuerzo sobrehumano, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que me atravesaba un rayo. En sus ojos vi el mismo dolor, la misma decepción, la misma soledad que debió ver mi madre cuando esperaba mis llamadas que nunca llegaban, cuando esperaba mis visitas que siempre posponía por una junta más importante, por un viaje de negocios que no podía cancelar,
por una oportunidad que no podía desperdiciar. «Mis hijos nos dejaron aquí, señora», dijo ella con voz rasposa que apenas era un susurro. «Dijeron que iban a buscar gasolina, pero eso fue hace 4 horas. El sol se está poniendo y no tenemos a dónde ir. Ya no nos quieren. Somos una carga para ellos». Las palabras cayeron sobre mí como martillazos. Una carga. Esas mismas palabras que yo había pensado sobre mis propios padres cuando empezaron a necesitarme más, cuando las llamadas se volvieron más frecuentes, cuando las citas médicas empezaron a interferir con mis horarios imposibles. Una carga. Dios mío, ¿en qué me había convertido? ¿En qué nos convertimos cuando el éxito profesional se vuelve más importante que el corazón que nos dio la vida? Me arrodillé frente a ellos, sin importarme que mi traje Armani de $3,000 se ensuciara con la tierra del camino. Tomé las manos de la mujer entre las mías y fue como tocar las manos de mi madre, ásperas, frías, temblorosas. «Escúchenme bien», les dije con una convicción que no sabía que tenía. «Ustedes no son una carga para nadie, y les juro por lo más sagrado que no voy a dejarles aquí. Ahora mismo, en este instante, van a venir conmigo». El anciano me miró con desconfianza, con ese escepticismo de quien ha sido traicionado tantas veces que ya no puede creer en la bondad humana. «¿Por qué haría eso por nosotros?», preguntó con voz ronca. «Somos unos desconocidos, unos viejos inútiles que ni sus propios hijos quisieron. Porque hace 10 años yo fui la hija que abandonó a sus padres», respondí con lágrimas rodando por mi cara sin control. «Porque mi padre murió solo en un hospital, mientras yo estaba al otro lado del mundo, cerrando un negocio que pensé que era más importante que estar a su lado. Porque mi madre murió de tristeza 6 meses después, y yo ni siquiera fui a visitarla las últimas semanas porque tenía que preparar una presentación para inversionistas. Porque he vivido estos 10 años tomando pastillas para la ansiedad, para dormir, para seguir funcionando, porque la culpa me ha estado matando lentamente y hoy, al verlos a ustedes aquí abandonados, entendí que Dios me está dando una oportunidad que no merezco, pero que voy a tomar con todo lo que soy. No puedo devolverle la vida a mis padres. No puedo pedirles perdón, no puedo abrazarlos una vez más, pero puedo hacer por ustedes lo que no hice por ellos». El silencio que siguió a mis palabras era tan denso que podía sentirlo en la piel. La mujer comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas eran diferentes. No de desesperanza, sino de algo que se parecía a la esperanza, a la sorpresa de descubrir que todavía existe bondad en un mundo cruel. El hombre cerró los ojos, y 2 lágrimas gruesas corrieron por sus mejillas arrugadas. «Dios la bendiga, señora», susurró. «Que Dios la bendiga». Les ayudé a ponerse de pie con cuidado. Sus cuerpos frágiles temblaban no solo por el frío de la tarde que caía, sino por la emoción del momento. Cargué sus pocas pertenencias. Esas 3 bolsas que pesaban casi nada, pero que representaban todo lo que les quedaba de una vida entera, y la caja de cartón que el anciano no soltaba bajo ninguna circunstancia. Los guié hasta mi Mercedes, y cuando abrí la puerta trasera para que subieran, la mujer se quedó paralizada mirando el interior de cuero negro, las pantallas, los controles digitales, como si estuviera viendo una nave espacial. «Nunca había estado en un auto así», dijo con voz de niña asombrada. «Hoy lo están», respondí con una sonrisa que hacía años no sentía genuina. Durante el trayecto al hospital privado más cercano, que estaba a 40 minutos, les pedí que me contaran su historia. Necesitaba escuchar, necesitaba entender, necesitaba procesar mi propio dolor a través del de ellos. Se llamaban Margarita y Bernardo, llevaban casados 56 años. Ella había sido costurera toda su vida, trabajando desde casa para poder cuidar a sus 5 hijos. Él había sido mecánico, pasando 12 horas diarias en un taller ganando lo suficiente para mantener a la familia, para darles educación, para comprar una casita modesta en las afueras del pueblo. Criaron a sus 5 hijos con amor infinito, con sacrificios que ninguno de esos hijos llegaría a comprender realmente. Los 5 terminaron sus estudios, 3 se fueron a la capital a hacer sus vidas, 2 se quedaron en el pueblo, pero con el tiempo empezaron a verlos como una molestia, como un recordatorio incómodo de sus orígenes humildes. Hace 2 años nos fuimos a vivir con Ricardo, nuestro hijo mayor, contó Margarita con voz temblorosa. Al principio todo parecía estar bien,
pero poco a poco empezaron los comentarios hirientes, las miradas de desprecio, los suspiros de fastidio cada vez que necesitábamos algo. Su esposa Patricia nos trataba como si fuéramos sirvientes, nos mandaba a lavar los platos, a limpiar el patio, a quedarnos en nuestro cuarto cuando tenían visitas porque les daba vergüenza que sus amigos nos vieran. Bernardo continuó la historia mientras miraba por la ventana del auto como si le doliera revivir esos recuerdos. Hace 3 meses me caí y me fracturé la cadera. Los gastos médicos fueron altos y aunque teníamos un poco de dinero ahorrado, Ricardo se enojó mucho. Dijo que éramos una carga económica imposible de sostener. Esta mañana nos despertó temprano. Dijo que nos llevaría a conocer un lugar hermoso donde podríamos vivir más tranquilos. Nos ilusionamos como niños. Pensamos que finalmente nos valoraban. Subimos al auto con nuestras cosas. Manejó por casi 2 horas y luego se detuvo en ese lugar donde usted nos encontró. Dijo que tenía que revisar algo del motor, nos pidió que bajáramos un momento y cuando nos dimos cuenta, el auto ya se había ido. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La rabia que sentía era tan intensa que pensé que explotaría. ¿Cómo? ¿Cómo era posible tanta crueldad? ¿Cómo podían los hijos hacer eso a quienes les dieron la vida? Pero entonces recordé mi propio reflejo en el espejo. Recordé a la mujer que había sido, tan obsesionada con el éxito que había olvidado lo esencial. Yo también había sido cruel con mis padres. Tal vez no de la misma manera, pero cruel al fin. Los había abandonado emocionalmente mucho antes de que murieran físicamente. Les había negado mi tiempo, mi presencia, mi amor, porque estaba demasiado ocupada persiguiendo logros que ahora, con 58 años y 52 millones en el banco, se sentían completamente vacíos. Llegamos al Hospital San Rafael, el mejor de la región, donde yo era miembro platino porque había donado generosamente durante años, no por bondad sino por imagen corporativa, para que mi empresa apareciera en las placas de agradecimiento del lobby. Entré como un tornado con Margarita y Bernardo, exigí atención inmediata, hablé con el director médico a quien conocía de eventos de caridad. En menos de 15 minutos, Margarita estaba siendo examinada por 2 doctores. Le estaban haciendo estudios completos, le estaban colocando suero para la deshidratación severa que presentaba. Bernardo también fue atendido, su presión arterial estaba peligrosamente alta, el shock emocional del abandono había afectado su corazón que ya estaba débil. Me senté en la sala de espera de ese hospital que olía a desinfectante y a sufrimiento ajeno, y por primera vez en 10 años me permití llorar sin control. Lloré por mis padres, por todo el tiempo perdido, por todas las llamadas que no contesté porque estaba en juntas, por todos los domingos que no fui a visitarlos porque tenía que preparar presentaciones, por todos los cumpleaños que olvidé, porque tenía la agenda llena de compromisos profesionales. Lloré por la mujer fría y calculadora en la que me había convertido, por los valores que había perdido en el camino, por la humanidad que había sacrificado en el altar del éxito. Y lloré por Margarita y Bernardo, por el dolor que estaban viviendo, por la traición de quienes más deberían amarlos, por la crueldad incomprensible de un mundo donde los ancianos son desechados como basura. Una enfermera se acercó y me ofreció un pañuelo desechable. «¿Está bien, señora?», preguntó con genuina preocupación. «No», respondí con honestidad brutal. «No he estado bien en 10 años, pero hoy, por primera vez, voy a empezar a sanar». Ella me miró con confusión, pero no hizo más preguntas. 3 horas después, los doctores salieron con los resultados. Margarita estaba estable, pero necesitaba quedarse internada al menos 3 días para monitoreo. Su cuerpo había sufrido demasiado estrés. Bernardo también necesitaba observación. Su corazón mostraba irregularidades preocupantes. Sin pensarlo 2 veces, pedí que los pusieran en la suite presidencial del hospital. Esa habitación enorme con 2 camas, sala de estar, baño privado con jacuzzi, terraza con vista a los jardines, donde generalmente se quedaban políticos y celebridades. Contraté enfermeras privadas para que los atendieran las 24 horas. Ordené que les llevaran comida del mejor restaurante de la ciudad. Me aseguré de que tuvieran todo lo que pudieran necesitar. Esa noche me senté junto a la cama de Margarita mientras ella dormía por efecto de los sedantes. Tomé su mano arrugada entre las mías y le hablé como si pudiera escucharme, como si fuera mi propia madre. «Perdóname, mamá», susurré. «Perdóname por no haber estado ahí.
Perdóname por haber priorizado mi carrera sobre tu vida. Perdóname por haber llegado tarde a tu funeral, porque tuve que pasar por la oficina a firmar unos documentos que podían haber esperado. Perdóname por ser la hija que nunca mereciste, la hija que te falló cuando más me necesitabas. Las lágrimas caían sobre la sábana blanca del hospital, y sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Pero esta vez no era una ruptura dolorosa sino necesaria, como cuando hay que romper un hueso mal soldado para que sane correctamente. Los días siguientes fueron una revelación. Visité a Margarita y Bernardo cada mañana antes de ir a la oficina a finalizar los últimos detalles de la venta de mi empresa, cada tarde después del trabajo, cada noche antes de ir a mi penthouse vacío en el edificio más lujoso de la ciudad. Les llevaba flores frescas, revistas, libros, cualquier cosa que pensara que podría alegrarles aunque fuera un poco. Pero sobre todo les llevaba mi tiempo, mi presencia, mi atención completa, algo que nunca le había dado a nadie en décadas. Margarita me contaba historias de cuando era joven, de cómo había conocido a Bernardo en un baile del pueblo, de cómo él había trabajado 3 empleos para poder casarse con ella, de los nacimientos de sus hijos, de las alegrías y las dificultades que habían enfrentado juntos. Bernardo me hablaba de su trabajo en el taller, del orgullo que sentía cada vez que reparaba un auto complicado, de cómo había enseñado a sus hijos a cambiar llantas y aceite, aunque ninguno lo recordaba ahora, de los sueños que había tenido de abrir su propio negocio, pero que había sacrificado para que sus hijos pudieran estudiar. Cada historia era un espejo en el que veía reflejada mi propia vida, las decisiones que había tomado, los sacrificios que había hecho pero en dirección opuesta. Ellos habían sacrificado sus sueños por sus hijos. Yo había sacrificado a mis hijos por mis sueños. Ellos habían puesto a su familia primero siempre. Yo había puesto mi carrera primero siempre. Y ahora, en el ocaso de sus vidas, ellos estaban abandonados por quienes más deberían amarlos, mientras que yo, con todo mi éxito y mi dinero, estaba completamente sola porque mi exesposo se había cansado de competir con mi trabajo y mis 2 hijos adultos apenas me hablaban porque crecieron con una madre ausente que nunca fue a sus obras de teatro escolares, a sus partidos de fútbol, a sus graduaciones, porque siempre había algo más importante en la oficina. Una tarde, mientras tomábamos té en la terraza de la suite hospitalaria, Bernardo finalmente me mostró lo que guardaba en aquel sobremanila que protegía tan celosamente. Eran documentos, escrituras, papeles notariados. «Señora Valentina», me dijo, usando mi nombre por primera vez desde que nos conocimos, «hay algo que debe saber. Mis hijos creen que somos pobres, que no tenemos nada más que una pensión miserable. Por eso nos trataron así, por eso nos abandonaron, porque pensaron que ya no había nada que sacar de nosotros. Pero la verdad es diferente». Sacó más papeles del sobre y los extendió sobre la mesa. «Hace 30 años compré un terreno en las afueras del pueblo. Pagué $1,000 por 2 hectáreas que nadie quería porque estaban muy lejos. Trabajé ese terreno los fines de semana durante años. Planté árboles frutales, construí una casa pequeña, cavé un pozo. Hace 5 años el gobierno decidió construir la nueva carretera que cruza justo por mi propiedad. Me ofrecieron comprarla. Me ofrecieron $2 millones por esas tierras que antes no valían nada. Me quedé sin habla, procesando la información. ¿2 millones? Bernardo asintió. Acepté la venta, pero con una condición, que el dinero se mantuviera en un fideicomiso hasta mi muerte. No quería que mis hijos se pelearan por el dinero mientras yo viviera. No quería que me trataran bien solo por interés. El dinero está ahí, seguro, esperando. Mi plan era dejárselo a la única hija que siempre nos ha llamado cada semana, Claudia, la menor, que vive en España trabajando como enfermera y que nos envía lo que puede aunque ella misma pase dificultades. Pero mis otros 4 hijos, especialmente Ricardo que nos abandonó, ellos nunca sabrán que ese dinero existió hasta que yo muera y se lea el testamento. Margarita, añadió con lágrimas en los ojos, queríamos que nos amaran por quienes somos, no por lo que tenemos. Preferimos vivir con lo mínimo, aceptar humillaciones, soportar desprecios, con tal de saber quiénes de nuestros hijos realmente nos amaban. Y descubrimos la verdad más dolorosa, solo una de 5 nos amó de verdad. Aquella revelación me impactó profundamente. Estos 2 ancianos que habían sido tratados como basura tenían más dignidad, más sabiduría,
más riqueza interior que yo con todos mis millones y mis títulos universitarios. Habían elegido conscientemente vivir con menos para descubrir quién los amaba genuinamente. Habían soportado el dolor del rechazo para proteger la única relación verdadera que tenían. Eran millonarios, pero habían vivido como pobres para probar el corazón de sus hijos. Y 3 de esos hijos habían fallado la prueba miserablemente. Al 6.º día, Margarita y Bernardo recibieron el alta médica. Estaban mucho mejor físicamente, pero el dolor emocional seguía ahí, visible en sus ojos cada vez que mencionaban a sus hijos. No podían volver con Ricardo, obviamente. No tenían dónde ir. Claudia, la hija en España, los llamaba todos los días desesperada desde que se enteró por los vecinos de lo que había pasado, pero ella no podía venir inmediatamente, porque estaba en medio de un proceso de renovación de papeles migratorios que no podía abandonar o perdería su residencia. Les ofrecí quedarme en mi penthouse temporalmente, pero se negaron. Decían que ya habían abusado demasiado de mi bondad. Entonces tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Esa noche llegué a mi penthouse de 400 metros cuadrados en el piso 32 del edificio más exclusivo de la ciudad. 3 habitaciones, 4 baños, cocina italiana de diseño que nunca usaba porque siempre comía en restaurantes o pedía servicio a la habitación, sala con vista panorámica a la ciudad, terraza con jacuzzi privado, obras de arte moderno en las paredes, muebles de diseñador, todo impecable, todo perfecto, todo completamente vacío. Caminé por esos espacios elegantes y fríos y me di cuenta de que en los 8 años que vivía ahí nunca había tenido una sola cena con amigos, nunca había organizado una reunión familiar, nunca había llenado ese lugar con risas o conversaciones significativas. Era una caja cara donde dormía entre viajes de negocios, nada más. Me serví una copa de vino carísimo de mi cava. Me senté en el balcón mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas terrestres y tomé mi teléfono. Marqué el número de mi hijo mayor, Sebastián, que tenía 32 años y trabajaba como arquitecto en otra ciudad. Contestó después de varios tonos, sorprendido porque yo nunca llamaba a menos que fuera algo relacionado con negocios o dinero. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó con voz cautelosa. «No, Sebastián», respondí con honestidad. «Nada ha estado bien desde hace mucho tiempo. Quiero pedirte perdón». El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. «¿Perdón por qué?», preguntó finalmente. «Por no haber sido la madre que merecías», respondí con la voz quebrándose. «Por haber faltado a tu graduación de la universidad porque tenía una junta con inversionistas japoneses. Por no haber ido a tu boda porque estaba cerrando la compra de una empresa competidora. Por no conocer a mi nieta de 2 años porque siempre estaba demasiado ocupada. Por haber elegido el éxito profesional sobre ti una y otra vez. Por haberte hecho sentir que no eras suficientemente importante como para que yo ajustara mi agenda». Las lágrimas corrían por mi cara mientras hablaba. Años de emociones reprimidas finalmente encontrando salida. Sebastián no respondió inmediatamente, y cuando lo hizo su voz también estaba cargada de emoción. «Mamá, yo no sé qué decir. Siempre pensé que tu trabajo era más importante que nosotros». «No tienes que decir nada», lo interrumpí. «Solo necesitaba que supieras que me arrepiento profundamente, que si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente, que el dinero y el éxito no significan nada si no tienes a quien amar y quien te ame, que he estado muriendo por dentro durante 10 años desde que perdí a mis padres sin haber sido la hija que debí ser, y no quiero morir sin haberte dicho que lo siento». Hablamos durante 2 horas esa noche, la conversación más larga y profunda que habíamos tenido en décadas. Lloramos juntos. Recordamos momentos dolorosos. Empezamos tímidamente a construir un puente sobre el abismo que nos separaba. Después llamé a mi hija menor, Andrea, de 28 años, y tuve una conversación similar. También había fallado con ella, también había estado ausente en los momentos importantes, también había priorizado todo menos lo único que realmente importaba. Esa noche no dormí. Mi mente trabajaba a toda velocidad procesando, planeando, visualizando algo que llevaba años gestándose en mi subconsciente sin que yo lo supiera. A las 6 de la mañana ya estaba en mi computadora investigando, haciendo llamadas, contactando arquitectos, abogados, contadores. Si iba a hacer esto, lo haría bien, lo haría perfecto, lo haría como un monumento a todo lo que había aprendido,
a la segunda oportunidad que la vida me estaba dando. 3 días después, cité a Margarita y Bernardo en mi oficina. Era la primera vez que me veían en mi ambiente natural, rodeada del lujo corporativo, las paredes de cristal, las vistas impresionantes, los muebles de diseño italiano. Se sentaron nerviosamente en las sillas frente a mi escritorio de caoba, claramente intimidados por el ambiente. Margarita no dejaba de mirar los cuadros caros en las paredes. Bernardo observaba la ciudad a través de los ventanales del piso 23. Les serví café en tazas de porcelana fina. Me senté frente a ellos y respiré hondo. He tomado una decisión, les dije mirándolos directamente a los ojos. Voy a crear algo que debió existir hace mucho tiempo. Voy a construir un lugar donde personas como ustedes, ancianos que han sido abandonados, maltratados o simplemente olvidados por sus familias, puedan vivir con dignidad, respeto, amor y todo lo que merecen. No será un asilo común, será un hogar real. Tendrá jardines, biblioteca, sala de música, talleres de arte, cocina gourmet, enfermeras las 24 horas, terapeutas, actividades, todo. Y ustedes dos van a ser mis primeros residentes, si aceptan. No les costará nada, nunca. Es mi regalo para ustedes y mi forma de honrar la memoria de mis padres, a quienes fallé pero a quienes nunca podré pedirles perdón. Margarita comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras negaba con la cabeza incrédula. Señora Valentina, eso es demasiado, no podemos aceptar. Bernardo también tenía los ojos húmedos. Usted ya ha hecho tanto por nosotros. No es suficiente, respondí con firmeza. Nunca será suficiente para compensar lo que ustedes me han dado. Me devolvieron mi humanidad, me enseñaron lo que realmente importa, me dieron la oportunidad de redimirme, de hacer algo bueno con la fortuna que acumulé siendo una persona egoísta. Por favor, déjenme hacer esto. Durante las siguientes semanas trabajé más duro de lo que había trabajado nunca, pero esta vez por algo que llenaba mi alma en lugar de vaciarla. Compré un terreno de 20 hectáreas en las afueras de la ciudad, en una zona hermosa rodeada de árboles y con vista a las montañas. Contraté al mejor estudio de arquitectura del país. Les expliqué exactamente lo que quería. No un edificio frío e institucional, sino una serie de casitas conectadas, cada una con 2 habitaciones, baño privado, pequeña sala, acceso a jardines comunes. Un edificio central con comedor, biblioteca, sala de estar, capilla, sala de cine, sala de juegos, gimnasio adaptado, spa. Todo diseñado pensando en la comodidad y dignidad de las personas mayores, con rampas, pasamanos, pisos antiderrapantes, iluminación perfecta, espacios amplios, colores cálidos. Invertí $12 millones en la construcción. Otros 3 millones en equipamiento médico de última generación, muebles cómodos, obras de arte que alegraran los espacios, un huerto orgánico, un gallinero, porque Margarita mencionó que de joven le gustaba cuidar gallinas. Contraté a un equipo de 50 personas, enfermeras, doctores, terapeutas, cocineros, jardineros, personal de limpieza, coordinadores de actividades. Les pagué salarios generosos, mejores que en cualquier hospital, porque quería que cada empleado sintiera que trabajar ahí era un privilegio y tratara a nuestros residentes con el amor que merecían. Le puse por nombre Casa Esperanza, en honor a mi madre que se llamaba así. En la entrada hice colocar una placa de bronce que decía: dedicado a Esperanza y Roberto, mis padres, a quienes amé tarde. Que este lugar sea refugio para quienes necesitan recordar que son valiosos, amados y dignos de los mejores años de sus vidas. La construcción tomó 9 meses. 9 meses, durante los cuales Margarita y Bernardo vivieron en mi penthouse conmigo. 9 meses que transformaron por completo mi vida. Esos meses fueron los más felices que había vivido en décadas. El penthouse, que antes era un mausoleo frío, se llenó de vida. Margarita cocinaba platos tradicionales que llenaban el espacio de aromas deliciosos, guisos, sopas, tamales, todo hecho con amor y paciencia. Bernardo arreglaba las cosas que se descomponían. Aunque le insistía que para eso teníamos servicio de mantenimiento, él insistía en hacerlo porque le hacía sentir útil. Las noches las pasábamos los 3 en la sala, ellos contando historias de su vida, yo escuchando fascinada.
aprendiendo sobre un mundo que había ignorado por completo en mi carrera hacia la cima. Me enseñaron a tejer, a cocinar recetas tradicionales, a apreciar las cosas simples, una puesta de sol, una taza de café compartida, una conversación sin prisa. También conocí a sus otros hijos a través de llamadas telefónicas incómodas y visitas tensas. Ricardo apareció 3 semanas después de que me los llevara, no por arrepentimiento, sino porque se había enterado por los vecinos de que estaban viviendo con una mujer rica y quería asegurarse de que no estuvieran manipulándome para sacar dinero. La confrontación fue desagradable. Lo recibí en la sala de mi penthouse con Margarita y Bernardo presentes. Ricardo tenía 45 años, complexión robusta, traje barato que intentaba parecer elegante, actitud defensiva y ojos que se movían nerviosos calculando el valor de todo lo que veía. «Así que estos son mis padres ahora», dijo con sarcasmo mirando a su alrededor, viviendo como reyes gracias a una desconocida. Lo miré con frialdad, la misma frialdad con la que había destruido competidores en salas de juntas. «Señor Ricardo, sus padres están viviendo aquí, porque usted los abandonó en una carretera como si fueran basura. No tiene derecho a juzgar nada». Él se puso rojo de ira. «Usted no sabe nada de nuestra situación familiar, no sabe lo difícil que es mantener a 2 ancianos». Lo interrumpí levantando la mano. «Sé exactamente lo difícil que es, porque yo tampoco lo hice cuando debí. Pero la diferencia entre usted y yo es que yo reconozco mi error y estoy haciendo algo al respecto. Usted solo vino aquí a ver si puede sacar algún beneficio de la situación». Ricardo intentó hablar con sus padres, pero Margarita lo detuvo, con una mirada que nunca le había visto, una mirada de acero. «Hijo, ya no te reconozco. El hombre que crié no habría sido capaz de abandonarnos así. No sé quién eres, pero no eres mi hijo». Bernardo añadió con voz firme: «Cuando muramos no recibirás nada de nosotros. Todo irá para tu hermana Claudia, que fue la única que nunca nos abandonó». Ricardo salió furioso golpeando la puerta, gritando amenazas legales que nunca materializó. Los otros 2 hijos, Laura y Andrés, también aparecieron en momentos diferentes con actitudes similares, preocupados por la herencia inexistente que creían que estaba en peligro. Ninguno preguntó realmente cómo estaban sus padres, si habían sufrido, si estaban bien de salud. Solo querían asegurarse de que yo no los estuviera manipulando para quedarme con algo. Cuando finalmente Casa Esperanza estuvo lista, organicé una inauguración íntima. Invité a Margarita y Bernardo, a Claudia, que logró venir desde España, a mis 2 hijos Sebastián y Andrea con sus familias, a algunos amigos cercanos, al personal que trabajaría ahí, a representantes de la prensa, porque quería que esto se conociera, que otras personas con recursos consideraran hacer algo similar. La propiedad quedó hermosa más allá de mis expectativas. Las casitas pintadas en colores cálidos, los jardines florecidos, los caminos de piedra serpenteando entre árboles, el edificio central con su arquitectura acogedora, todo respiraba paz, amor, dignidad. Cuando Margarita y Bernardo vieron por primera vez el lugar que sería su nuevo hogar, ambos se quedaron sin palabras. Caminaron lentamente por los jardines tomados de la mano, entraron a la casita que había diseñado específicamente para ellos, con vista al huerto y a las montañas, con fotografías familiares que había mandado a ampliar y enmarcar, con muebles cómodos pero elegantes, con una pequeña cocina aunque podían comer en el comedor central cuando quisieran, con baño adaptado para su movilidad, con una terraza donde podían sentarse a tomar café todas las mañanas. En el buró junto a la cama había colocado una foto de mis padres, para que supieran que este lugar era tanto para ellos como en memoria de quienes yo había perdido. Margarita se sentó en el sofá de la sala y comenzó a llorar inconsolablemente. Bernardo se sentó junto a ella y la abrazó, ambos llorando juntos. Yo me arrodillé frente a ellos, tomé sus manos. ¿Por qué lloran? ¿No les gusta? Margarita negó con la cabeza. Es demasiado hermoso, señora Valentina. No merecemos esto. Sí lo merecen, respondí con convicción absoluta. Merecen esto y mucho más. Merecen ser tratados como los reyes que son, como las personas valiosas que son, como los seres humanos llenos de dignidad que son. Y este lugar existirá para siempre para que ustedes y muchos otros como ustedes nunca más tengan que sentirse como una carga. Durante el evento de inauguración di un discurso que había preparado cuidadosamente.
Había contratado camarógrafos profesionales porque quería que este mensaje llegara lejos. Hablé frente a las cámaras, frente a los invitados, con Margarita y Bernardo a mi lado. Mi nombre es Valentina Ramírez. Comencé con voz firme. Hace 10 años perdí a mis padres. Mi padre murió solo en un hospital, mientras yo estaba al otro lado del mundo, cerrando un negocio que pensé que era más importante. Mi madre murió de tristeza 6 meses después, mientras yo seguía construyendo un imperio empresarial que eventualmente vendí por $52 millones. Durante una década viví con una culpa que me estaba matando, tomando pastillas para poder funcionar, yendo a terapia semana tras semana, intentando encontrar paz en el éxito que había construido a costa de lo único que realmente importaba, el amor de mi familia. Hice una pausa dejando que mis palabras calaran. Hace 3 meses encontré a estos 2 ángeles, Margarita y Bernardo, abandonados en una carretera por sus propios hijos. Y en ese momento entendí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad que no merecía. No puedo devolverle la vida a mis padres, no puedo pedirles perdón, no puedo abrazarlos una vez más, pero puedo honrar su memoria, haciendo por otros lo que no hice por ellos. Casa Esperanza no es un negocio, no es una inversión, no es un proyecto filantrópico para mejorar mi imagen. Es mi redención. Es mi forma de decirles a mis padres que finalmente entendí lo que realmente importa en la vida. Las lágrimas corrían por mi cara, pero seguía hablando. Este lugar siempre será gratuito para quienes lo necesiten. He establecido un fideicomiso de $20 millones que garantizará su operación perpetua. Cualquier persona mayor que haya sido abandonada, maltratada o simplemente necesite un lugar digno donde vivir sus últimos años, será bienvenida aquí. No preguntaremos de dónde vienen, no juzgaremos su pasado, no les cobraremos nada, solo les daremos lo que merecen: amor, respeto, dignidad, cuidado y la oportunidad de vivir sus últimos años sabiendo que son valiosos. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Vi a mi hijo Sebastián llorando, a mi hija Andrea limpiándose las lágrimas, a Claudia abrazando a sus padres. En ese momento supe que finalmente estaba haciendo algo correcto, algo que llenaba el vacío que había cargado durante tanto tiempo. Casa Esperanza abrió sus puertas oficialmente 3 semanas después. Los primeros 15 residentes llegaron, ancianos que habían sido referidos por trabajadores sociales, hospitales, organizaciones de caridad. Cada uno tenía una historia desgarradora de abandono, maltrato, soledad. María, de 78 años, cuya familia la había dejado en un asilo barato y nunca volvió a visitarla. Roberto, de 82 años, que vivía en las calles después de que sus hijos lo echaran de casa para vender la propiedad. Carmen, de 75 años, que había sido víctima de abuso físico por parte de su hijo adicto. Cada historia me partía el corazón, pero también me daba más determinación. Me involucré personalmente en todo. Visitaba Casa Esperanza todos los días sin falta, pasaba horas con los residentes, escuchaba sus historias, participaba en las actividades, comía con ellos en el comedor. Contraté terapeutas especializados en trauma y duelo para ayudarles a procesar el dolor del abandono. Organicé talleres de pintura, música, jardinería, cocina, cualquier cosa que les devolviera el sentido de propósito. Celebrábamos todos los cumpleaños con pastel y mariachis, porque cada vida merecía ser celebrada. Margarita se convirtió en la abuela de todos, siempre tejiendo bufandas y suéteres para regalar, organizando círculos de costura, enseñando recetas tradicionales en la cocina. Bernardo creó un pequeño taller en uno de los edificios auxiliares donde reparaba cosas y enseñaba a otros residentes trabajos básicos de carpintería y mecánica. Los vi florecer, recuperar la alegría que el abandono les había robado, volver a sentirse útiles y amados. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos duros, inevitables cuando trabajas con personas al final de sus vidas. El primer residente que murió fue Roberto, el hombre que había vivido en las calles. Falleció pacíficamente durante el sueño 3 meses después de llegar. Su corazón simplemente se detuvo. Organizamos un funeral hermoso en la capilla de Casa Esperanza. Aunque ningún familiar apareció, todos los residentes asistieron. Todos lloraron por ese hombre que había muerto solo en el mundo, pero rodeado de amor en sus últimos meses. Lo enterramos en el pequeño cementerio que había creado dentro de la propiedad, bajo un árbol de cerezos,
con una lápida que decía: Roberto Martínez, amigo, maestro, ser humano valioso, ya no estás solo. Cada muerte me afectaba profundamente, me recordaba a mis propios padres, al tiempo perdido, a las oportunidades desperdiciadas, pero también me recordaba por qué estaba haciendo esto, por qué cada día, cada esfuerzo, cada peso invertido valía la pena. Estas personas estaban muriendo con dignidad, rodeadas de cuidado y amor, no solas y olvidadas. Eso era lo que importaba. Un año después de la inauguración, Claudia finalmente pudo establecerse permanentemente en México después de resolver su situación migratoria. Llegó para quedarse, para estar con sus padres en sus últimos años. Era una mujer de 46 años, sencilla, de risa fácil, ojos bondadosos que se llenaban de lágrimas cada vez que miraba a sus padres. Me agradeció infinitamente por lo que había hecho, pero yo sabía que ella había hecho mucho más. Ella nunca los había abandonado. Ella era la verdadera heroína de esta historia. Le ofrecí trabajo en Casa Esperanza como coordinadora de enfermería y aceptó agradecida. Se mudó a una de las casitas cerca de sus padres, y verlos juntos cada día era una imagen de lo que la familia debería ser. Amor incondicional, presencia constante, cuidado mutuo sin esperar nada a cambio. Los otros 4 hijos nunca volvieron, ni siquiera cuando supieron que existía el dinero del fideicomiso. El orgullo, la vergüenza o simplemente la indiferencia les impidió siquiera intentar reconciliarse. Mientras tanto, mi propia relación con mis hijos siguió sanando lentamente. Sebastián empezó a visitarme regularmente, a traer a mi nieta para que pasáramos tiempo juntas. Andrea y yo comenzamos a tener almuerzos semanales donde hablábamos realmente, donde yo escuchaba de verdad en lugar de estar revisando mi teléfono constantemente. No fue fácil. Había mucho dolor acumulado, mucha desconfianza que reconstruir, pero estábamos intentándolo, y eso ya era más de lo que había tenido en décadas. 2 años después de la inauguración de Casa Esperanza, expandimos las instalaciones, con donaciones de otros empresarios que se habían inspirado en el proyecto, y con parte de mis propios fondos, construimos 20 casitas más, un segundo edificio de servicios, un teatro pequeño, una alberca terapéutica climatizada. Casa Esperanza ahora albergaba a 45 residentes y había lista de espera. El proyecto había captado atención nacional. Otros estados querían replicar el modelo. Empresarios me contactaban pidiendo asesoría para crear lugares similares. Yo seguía viviendo modestamente en comparación con mi vida anterior. Vendí el penthouse y me mudé a una casa pequeña junto a Casa Esperanza para poder estar cerca siempre. Mi vida ya no giraba alrededor de reuniones de negocios y viajes en jet privado. Ahora giraba alrededor de desayunos comunitarios, celebraciones de cumpleaños, tardes de lectura en voz alta, paseos por los jardines, conversaciones profundas con personas que habían vivido vidas enteras y tenían tanta sabiduría que compartir. El cambio en mí era radical. La mujer fría y calculadora que solo pensaba en números y estrategias había desaparecido. En su lugar había emergido alguien que finalmente entendía lo que significaba ser humana, lo que significaba amar sin esperar nada a cambio, lo que significaba usar los recursos no para acumular más, sino para servir, para sanar, para redimir el tiempo perdido. Una tarde de primavera, 3 años después de aquel día en la carretera cuando encontré a Margarita y Bernardo, estábamos todos reunidos en el jardín central de Casa Esperanza, celebrando el cumpleaños número 83 de Margarita. Había un pastel enorme, música de mariachi que había contratado como sorpresa, todos los residentes vestidos con sus mejores ropas, el personal también participando en la celebración. Mis hijos estaban ahí con sus familias. Claudia organizando todo con su eficiencia característica. Bernardo sentado en su silla favorita, supervisando todo con una sonrisa satisfecha. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Margarita me pidió que me acercara. Tomó mi mano con esas manos arrugadas que tanto conocía ahora y me dijo frente a todos: Valentina, hija mía, porque eso es lo que eres para nosotros, una hija, quiero darte las gracias. No solo por Casa Esperanza, no solo por salvarnos aquel día en la carretera, sino por demostrarnos que todavía existe el amor verdadero en este mundo. Nos devolviste la fe en la humanidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas.
Bernardo se puso de pie con dificultad y añadió: «Hija, cuando llegue nuestro momento de partir, lo haremos en paz sabiendo que el mundo es un poco mejor porque exististe, porque decidiste detenerte ese día, porque decidiste usar tu dolor para sanar el dolor de otros». No pude hablar durante varios minutos. La emoción me ahogaba. Finalmente logré decir con voz quebrada: «Ustedes me salvaron a mí, me devolvieron mi humanidad. Me enseñaron que nunca es tarde para cambiar. Me dieron la oportunidad de redimirme. Todo lo que soy ahora, todo lo bueno que existe en mí, lo aprendí de ustedes». El aplauso y los sollozos de los presentes se mezclaron en un momento de pura emoción colectiva que nunca olvidaré. Esa noche, después de que todos se fueran y Casa Esperanza quedara en silencio, salí a caminar por los jardines bajo las estrellas. Pensé en el camino recorrido, en la mujer que había sido y en la mujer en que me había convertido. Pensé en mis padres, en las conversaciones que nunca tuve con ellos, en los abrazos que nunca les di, en el tiempo que nunca recuperaría. Pero también pensé en Margarita y Bernardo, en los 45 residentes que ahora tenían un hogar digno, en las vidas que habíamos tocado, en el legado que estaba construyendo. Levantaba la vista al cielo estrellado y hablé en voz alta como si mis padres pudieran escucharme. «Mamá, papá, espero que puedan verme ahora. Espero que sepan cuánto lo siento, cuánto desearía haber hecho las cosas diferente. No puedo cambiar el pasado, no puedo devolverles el tiempo que les robé, pero estoy haciendo todo lo posible por honrar su memoria. Cada persona mayor que encuentra refugio aquí, cada sonrisa que logro arrancar de un rostro marcado por el abandono, cada vida que tocamos con amor y dignidad, todo es por ustedes, todo es mi forma de decirles que finalmente entendí la lección que intentaron enseñarme, que el amor es lo único que realmente importa al final». 4 años después de aquel encuentro que cambió mi vida, Bernardo comenzó a deteriorarse. Su corazón, que había resistido tanto, finalmente empezaba a fallar. Los doctores nos dijeron que era cuestión de semanas, tal vez meses, si teníamos suerte. Margarita nunca se separó de su lado. Dormía en una silla junto a su cama. Le hablaba constantemente. Le cantaba las canciones que solía cantarle cuando eran jóvenes. Era desgarrador, pero también hermoso ver ese amor que había resistido 56 años, que había sobrevivido al abandono, a la traición, a todo. Claudia pasaba cada momento libre con su padre. Le leía el periódico, le contaba chistes, le recordaba momentos felices de la infancia. Yo también estaba ahí todos los días, sentada al otro lado de la cama, sosteniendo su mano, agradeciéndole en silencio por haberme dado la oportunidad de ser mejor persona. Bernardo cada vez hablaba menos, estaba débil, pero cuando abría los ojos y nos veía a su alrededor, su mirada reflejaba paz, satisfacción, amor. Una mañana de mayo, mientras el sol entraba suavemente por la ventana de su habitación y los pájaros cantaban en los árboles afuera, Bernardo abrió los ojos y nos miró a todos, Margarita, Claudia y a mí. Con voz muy débil pero clara dijo: «Gracias por darme la mejor vida que un hombre podría pedir. Margarita, mi amor, nos vemos pronto. Claudia, mi niña, sigue siendo la mujer hermosa que eres. Valentina, hija, salvaste mi vida cuando ya la había perdido. Te estaré esperando con tus padres cuando sea tu momento». Cerró los ojos, sonrió ligeramente y se fue en paz. El funeral de Bernardo fue uno de los eventos más conmovedores que he presenciado. No solo asistieron todos los residentes de Casa Esperanza y el personal, sino cientos de personas del pueblo, antiguos clientes de su taller, vecinos de toda la vida, personas cuyas vidas había tocado con su bondad y su trabajo honesto. Ricardo, Laura y Andrés aparecieron, por primera vez en 4 años, pero se quedaron al fondo, avergonzados, sin atreverse a acercarse a su madre. Margarita ni siquiera los miró. Enterramos a Bernardo en el cementerio de Casa Esperanza, bajo su árbol favorito, un roble enorme que él mismo había ayudado a plantar. En su lápida grabamos las palabras que él había pedido meses antes. Bernardo Sánchez. Trabajó con sus manos, amó con su corazón, murió con dignidad. Que su ejemplo inspire a todos a valorar lo que realmente importa. Margarita resistió 6 meses después de la muerte de su esposo. El médico dijo que era insuficiencia cardíaca, pero todos sabíamos la verdad. Murió de amor, de la imposibilidad de seguir viviendo sin su compañero de vida.
Pasó esos últimos meses tranquila, tejiendo, contando historias, preparándose para el reencuentro. La noche antes de morir me llamó a su habitación. Estaba muy débil pero lúcida. «Valentina», me dijo tomando mi mano, «quiero que sepas que estos últimos años fueron los más felices de mi vida a pesar de todo el dolor que viví antes. Tú nos diste todo lo que necesitábamos. Nos devolviste la dignidad, nos hiciste sentir amados y valiosos. Prométeme algo». «Cualquier cosa», respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Promete que seguirás haciendo esto, que Casa Esperanza seguirá existiendo mucho después de que yo me vaya, que seguirás siendo luz para otros que están en la oscuridad. Promete que no volverás a ser la mujer fría que eras antes, que seguirás eligiendo el amor sobre el éxito, la compasión sobre el dinero, la humanidad sobre todo lo demás». «Lo prometo», susurré, «con todo mi ser, lo prometo». Ella sonrió, cerró los ojos y murió pacíficamente esa misma noche mientras dormía. La enterramos junto a Bernardo, bajo el mismo roble, con una lápida que decía: «Margarita de Sánchez, madre, esposa, amiga, maestra de vida. Su amor fue más fuerte que el abandono, su dignidad más grande que el dolor. Que su memoria sea bendición eterna». Después de perder a Margarita y Bernardo, sentí que una parte de mí se iba con ellos, pero también sentí una paz profunda. Había logrado darles los últimos años que merecían, había sido testigo de su amor hasta el final, había aprendido de ellos más de lo que 1000 libros de negocios me habían enseñado. Claudia se quedó trabajando en Casa Esperanza, ahora como directora general, y juntas seguimos expandiendo el proyecto. 5 años después del día que me cambió la vida, Casa Esperanza se había convertido en un modelo nacional. Habíamos abierto 3 centros más en diferentes estados, cada uno operando con los mismos principios: amor, dignidad, cuidado sin costo para quienes lo necesitan. Más de 200 ancianos ahora vivían en estos espacios, rescatados del abandono, de la soledad, de la desesperanza, y mi vida personal también había sanado significativamente. Sebastián y Andrea ahora eran parte activa de mi vida. Pasábamos tiempo de calidad juntos. Habíamos logrado construir relaciones genuinas, aunque nunca recuperaríamos los años perdidos. Mis 3 nietos me conocían, me amaban, me llamaban abuela con cariño genuino. Hoy, mientras escribo esta historia sentada en el jardín de Casa Esperanza, soy una mujer de 63 años completamente diferente a la que era hace 5 años. Ya no tomo pastillas para la ansiedad, ya no necesito terapia semanal, ya no vivo con el peso aplastante de la culpa. No porque haya olvidado a mis padres, sino porque finalmente encontré la forma de honrar su memoria, de convertir mi dolor en propósito, mi arrepentimiento en acción, mi éxito vacío en legado significativo. Gané $52 millones construyendo una empresa tecnológica, pero perdí a las 2 personas que me amaban incondicionalmente. Sacrifiqué la relación con mis hijos, persiguiendo un sueño que resultó ser una pesadilla disfrazada de éxito. Viví 30 años pensando que el poder, el dinero y el reconocimiento eran lo más importante, solo para descubrir en el momento más doloroso que no significaban absolutamente nada, sin amor, sin familia, sin propósito que trascendiera mi propio ego. Aquella tarde, cuando encontré a Margarita y Bernardo abandonados en la carretera, cuando decidí detenerme en lugar de seguir de largo, cuando elegí ayudar en lugar de ignorar, mi vida dio un giro de 180 grados. Ellos me salvaron tanto como yo los salvé a ellos. Me enseñaron que nunca es tarde para cambiar, que la redención es posible, que el amor verdadero puede sanar hasta las heridas más profundas. Ahora, cuando cierro los ojos, puedo ver a mis padres, a Margarita y Bernardo, todos juntos, sonriéndome, perdonándome, orgullosos de la mujer en que me convertí. El dinero no compra el perdón, pero puede honrar la memoria de quienes fallamos en amar. El éxito profesional no llena el vacío del alma, pero el servicio a otros sí lo hace. Y nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre todo lo demás. Si has llegado hasta aquí, hasta este momento final de mi historia, quiero pedirte algo. Por favor, no cometas los errores que yo cometí. Si tus padres todavía viven, llámales hoy, visítalos, abrázalos, diles que los amas. No esperes a que sea demasiado tarde. Si tienes hijos,
Ponlos primero, aunque eso signifique sacrificar oportunidades profesionales. Al final de tu vida, no recordarás las juntas a las que asististe, los negocios que cerraste, los ascensos que conseguiste. Recordarás los momentos compartidos con quienes amas, las risas, los abrazos, la presencia. Y si conoces a alguien mayor que está solo, abandonado, necesitado de amor y dignidad, por favor detente. Detente como yo lo hice aquel día. Ofrece tu mano, tu tiempo, tu corazón, porque en ese acto de bondad, no solo estarás salvando a esa persona, te estarás salvando a ti mismo. Estarás eligiendo la humanidad sobre la indiferencia, el amor sobre el egoísmo, lo que realmente importa sobre lo que el mundo te dice que debe importar. Ahora quiero invitarte a que dejes tu comentario contándome si esta historia tocó tu corazón de alguna manera. ¿Has pasado por algo similar? ¿Has tenido que elegir entre el éxito y la familia? ¿Llegaste a tiempo o te arrepientes de no haberlo hecho? Escribe en los comentarios la palabra clave amor verdadero si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, si te recordó la importancia de valorar a tus seres queridos mientras aún están contigo. No olvides darle like a este video si crees que más personas necesitan escuchar este mensaje. Si piensas que en algún lugar hay alguien que está cometiendo los mismos errores que yo cometí y necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Y por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que tengo preparadas para ti. Historias de vida, de redención, de segundas oportunidades, historias que nos recuerdan que siempre hay esperanza, que siempre hay tiempo para cambiar, que el amor siempre triunfa al final. Recuerda, el legado que dejas no se mide en dinero o éxito profesional, se mide en las vidas que tocaste, en el amor que diste, en la diferencia que hiciste. Yo construí un imperio empresarial que vendí por millones, pero mi verdadero legado es Casa Esperanza. Son las 200 vidas que ahora viven con dignidad. Es la lección que aprendí y que ahora comparto contigo. No esperes a perder lo que amas para valorarlo. No esperes a que sea demasiado tarde para decir, te amo, te perdono, estoy aquí para ti. Y ahora te invito a que veas el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde encontrarás otra historia igual de conmovedora que te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Te espero allí para seguir compartiendo juntas estas lecciones que la vida nos enseña a veces de la manera más dolorosa, pero también más transformadora. Hasta pronto, mi querida amiga, que nunca olvides que el amor verdadero, ese que da sin esperar recibir, ese que permanece cuando todo lo demás se desvanece, ese es lo único que realmente cuenta al final del camino. Que Dios te bendiga y te llene de sabiduría para tomar las decisiones correctas antes de que sea demasiado tarde.